eso? Si Pedro ya había dicho que él iba a dar su vida por el Maestro. ¿Y qué creen? Que se cumplió. Y Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Muy bien. Versículo 1. Los discípulos estaban hondamente preocupados. Jesús les dijo que no se entristecieran en su corazón. Como creen en Dios, deben creer en Él, del mismo modo. Si se cree en Cristo, se sentirá paz, lo que procede de Dios y se alcanza con la fe. Romanos 5:1. Su presencia por fe es de mayor dimensión que su presencia física, siendo la razón del gozo mientras dura su ausencia. Aquí la deidad de Cristo se hace manifiesta. No se puede creer en el Padre si no se creen en Él. No en este sin creer en aquel. Domina la misma fe que para el Padre. Y reitero, aquí es un elemento claramente en donde vemos la divinidad de Cristo. Si creemos en el Padre, debemos de creer en el Hijo. Y de la misma forma que creemos en el Hijo, así debemos de creer en el Padre. Por eso hablamos de Trinidad, porque son 3 personas distintas. Y en el caso del Padre y el Hijo, son consubstanciales, tienen una sola esencia. Desglose. La confianza en Jesús se basa en una relación de amor sacrificial. Pedro deseó hacer más de lo que le enseñó Jesús, pero esa ambición provoca desconexión de una verdadera relación espiritual con Jesucristo. Él le dijo a Pedro una profecía que demostraba que aún no estaba preparado. Jesús tenía que ir al cielo, sufrir la crucifixión y toda la agonía que eso conlleva. Debemos confiar en Él aún en medio del dolor y la tristeza. Debemos tener amor sacrificial, confiando en que un día estaremos donde Él esté. Mientras, debemos confiar en sus palabras. La confianza en Jesús demanda renunciar confiadamente a confiar en uno. Hay momentos en que sentimos que somos capaces de darlo todo por seguir a Cristo. Nos comprometemos a dar la vida por Él, hacemos proyectos en su nombre, pero no captamos lo que Él nos dice, como le pasó a Pedro. Él quiso hacer las cosas en su tiempo, a su manera. Se dijo valiente, comprometido, pero debemos renunciar a nosotros mismos. Jesús permitió su caída para demostrarle que tenía que confiar en su palabra, no en lo que él pensara. Incluso le faltaba en ese momento el Espíritu Santo, que le da la fortaleza y sapiencia suficiente. En Cristo recibimos una morada permanente. Un político hace muchas promesas. Cuando falla hay decepción y protestas violentas. Jesús hace promesas verdaderas. Él es el cumplimiento de las promesas de Dios, profetizadas en el Antiguo Testamento. Vino para llevarnos al Padre y confortar nuestros corazones de la tristeza endémica que padecemos. Él va a preparar morada. Esto es consuelo para el corazón turbado. Podemos confiar en Jesús para recibir aquella morada que nos ha prometido. Preguntas. ¿Qué situaciones te han llevado a no confiar en Jesús? Cuando sufrimos una pérdida, cuando algo nos sale mal, cuando perdemos un trabajo. Dios, ¿me has abandonado? Entre los chicos o las chicas, una decepción amorosa.
Se fue, yo ya no soy nada. Y cuando lo vemos al tiempo decimos, ay, qué bueno que se fue. ¿Por qué debes de confiar en Jesús? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, del 2 al 3. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esto es una promesa. ¿Estamos de acuerdo? Imaginen que así va a ser su casa allá. La verdad es que no sabemos cómo vaya a ser. Bueno, pero así me gustaría. Esa no tiene internet, hermano. Usted va a sufrir. ¿Mandé? Esa no tiene internet, usted va a sufrir. No, quién sabe, a lo mejor ya ni siquiera se necesita internet. No va a haber partido de fútbol. ¿Cómo no? Eso sería pecado. Ay, qué horror. Muy bien. Vamos a ver. Versículo 2. Se refiere al cielo, que es a donde regresaría en poco tiempo. Las moradas se deben entender como lugares de residencia permanente. Algunos las consideran casas para los creyentes que están en su presencia. Allí serán conducidos los resucitados y transformados los que sean llevados con el Señor en el aire, en la parucía. Primera de Tesalonicenses 4:16. Será una ciudad construida por Dios. Hechos 11:10 y 16. Es la esperanza escatológica de los creyentes. Él la diseña y construye. Todos los creyentes tendrán una habitación. Es seguro. Su propósito es consolar a sus discípulos. Es una ciudad con muchas moradas. Si somos ciudadanos del cielo, entonces tendremos derecho a una de esas moradas. Ahora, pero es que van a decir, es que hay miles de millones de almas, pero son muchas menos las que se van a salvar. Entonces tampoco es que vaya a haber 1,000 o 10,000 millones de viviendas. Habrá las que realmente se necesiten para los salvos. No son muchos menos, por eso no se preocupen. Siguen las palabras de aliento. Es una promesa que durante el tiempo de su ausencia estará preparando el lugar donde van a vivir con Él. Su regreso parusia es otra promesa, Apocalipsis 22, 12 y 20. Ese regreso no es para todos, solo para los discípulos presentes o futuros. Primera de Tesalonicenses 14, 16 al 17. Y lo verán de regreso, como les dijo el ángel a los apóstoles en su ascensión, Hechos 1:11. En toda la gloria, Filipenses 2 del 9 al 11. En ese momento se dará la resurrección de los fieles que hayan muerto o sigan vivos, y todos ellos gozarán de las riquezas que tienen prometidas. Primera de Pedro 1:4. Eternamente estaremos con Jesús. Esa es nuestra esperanza y esa es la promesa escatológica que hizo Cristo. ¿Le creemos? Si no le creemos, vuelvo a repetir que al final del culto hablen con el pastor, porque si es necesario que comprendan que eso es el cristianismo. Tener esa esperanza. Si usted no tiene esa esperanza, no es cristiano. La confesión en Jesús se basa en una relación de amor sacrificial. Pedro deseó saber más de lo que le enseñó Jesús, pero esa ambición provoca desconexión de una verdadera relación espiritual con Jesucristo. Él le dijo a Pedro una profecía, a ver, esto creo que ya lo habíamos visto, ¿sí? Vamos a ver.
Por Cristo participamos de la promesa que Él nos hizo. Se le cree porque es el Hijo de Dios. Mateo 3, 17, 16, 16. Solo Él tiene palabra de vida eterna. Fuera de Él no hay en quien podamos confiar. Nos promete que nos llevará allá donde está lo prometido. Antes de ir a preparar nuestras moradas, era necesario su crucifixión y muerte, en la cual tenemos ciudadanía celestial gracias a Él. Debemos confiar en aquel que partió al Padre y confiar en que regresará para llevarnos a disfrutar en aquella morada que nos prometió. Algo que tenía Cristo era congruencia. Si Él supiera que no hay lugar en el cielo para nosotros, pues nos los hubiera dicho. Pero Él nos prometió que allá está preparando una morada para sus discípulos. Y le creemos. Por Cristo viviremos por toda la eternidad. Su promesa de que a donde Él esté, nosotros también estaremos, versículo 3b, exige que confiemos solo en Él para poder estar en su presencia. No solo es llevarnos al cielo, quiere tener una relación íntima y personal con los suyos. Jesucristo nos hace una invitación para confiar plenamente en Él. ¿Cuál es el signo? Ese es el signo distintivo de un cristiano comprometido y fiel. Muchos son condicionales con Cristo. Yo creo en ti si tú me das esto, aquello, etc. Lo vemos como un trato. Pero con Cristo necesitamos una entrega plena. Necesitamos creerle plenamente. Si no, entonces no somos cristianos. Somos convenencieros. Somos los que ustedes quieran, pero no somos cristianos. Menciona 2 ocasiones en las que pusiste toda tu confianza en Jesús. Cuando llegué aquí, no llegué por el puente internacional. Crucé el río, como muchos lamentablemente algunos tenemos que hacer. Y en aquel tiempo confié plenamente en Jesús, de que iba a llegar aquí. Cuando en su momento se iba a dictar la sentencia de asilo, las posibilidades eran 99% en contra. Y confié plenamente en Él y se me concedió el asilo. En esos 2 momentos puedo decir que confié plenamente en Jesús. Y hoy me siento dichoso de seguir contando con su gracia. Me permitió llegar a esta iglesia. Juan 14 del 4 al 6. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde voy, yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Ese Tomás era también otra fichita. Así tenía unos apóstoles en Cristo. Y Jesús dijo, y esta es toda la esencia, el quid, que es lo más importante de algo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Este versículo es el más importante de todo el cristianismo, porque resume lo que es Cristo. Ya lo vimos teológicamente lo que entraña. Vamos a verlo ahora de acuerdo a Pérez Milós. El lugar a donde Él irá y el camino para llegar debían ser conocidos por sus discípulos y lo debían saberlo, porque ya se los había dicho claramente antes, Juan 2:33, 14 el 2. No sabían cómo llegar al Padre, pero ese es su destino. Jesús habla del camino para llegar al lugar donde Él irá. Jesús ascendió al cielo. No es el mismo camino que seguirán los discípulos, que era el de la fe en Cristo. Toda vinculación con el Padre pasa necesariamente por el Hijo.
Juan 8, 19, 10, 7 y 9, 12, 26 y 44 y 45. Versículo 5. Tomás pone de manifiesto su ignorancia. Dice Tomásito. Quería saber cuál era el camino, amaba al maestro y quería seguirle aunque el camino fuese difícil. El viaje lo interpretaba como algo físico, como hizo Nicodemo con el nuevo nacimiento. Pero su contexto era espiritual. Quería saber la dirección de esa morada que iba a preparar, lo cual agravaba su situación, dado que si no sabía esta, no entendía cómo podría llegar. Quería saber su zip, su código postal. ¡Ay, Santa Luna nació! Pero Jesucristo no se refería a una dirección física, sino a un lugar espiritual al lado del Padre. Por eso decían que Tomás era ignorante. Versículo 6. Contiene el sexto de los 7 yo soy del Evangelio de Juan. Afirma que Él es el único camino. Él se hace camino para el hombre. Lucas 19:10. Tiene dos sentidos. Dios busca al hombre por su gracia, encarnándose para poder comunicarse con Él. Pero también es por el camino por el cual el hombre accede a Dios, por la obra redentora de Cristo. Él es el único salvador del hombre. Hechos 4:12. Llama a los hombres a ese camino que es el mismo. El término del camino es el Padre, al que solo se accede en Cristo. Cuando hay religiones que dicen que si te portas bien vas a llegar al cielo, que si crees en el gran profeta Smith, etcétera, o Mahoma, etcétera, les falla algo. No lleva su camino al cielo, no lleva su camino al Padre. O que tal virgen o tal santo son maravillosos, seguro que con ellos llegas al cielo. Tampoco. La única puerta para acceder al Padre es Jesucristo. Quien no lo entienda no es cristiano. Será lo que ustedes quieran, pero no es cristiano. Él es la única verdad. Él es la verdad absoluta, porque en Él no hay falsedad alguna. Es la verdad personificada, la verdad frente a la mentira representada por Satanás. Juan 8:48. Es la única fuente fiable donde podemos conocer a Dios y el único discurso verdadero que llama al hombre al encuentro para su salvación por fe. Juan 8:32. En Él Dios revela toda su sabiduría. Primera de Corintios 1:30. Él es la vida. Excluye cualquier clase de vida que no sea el mismo. Es la vida eterna que otorga Dios por medio de Cristo y hace que la criatura que cree participe en la naturaleza divina del Creador. Segunda de Pedro 1:4. La vida plena, absoluta y total está en Jesús. Juan 1:4. La recepción de la vida mediante la fe en Él. Juan 3:16 y 17. Si no, vendrá la ira de Dios. Juan 3:36. Quien cree en Él pasa de la muerte a la vida. Juan 5:24. Él es el único camino al Padre, que es a donde Él va. El hombre pecador solo puede llegar a Dios solo por Cristo, único mediador entre Dios y la humanidad. Primera de Timoteo 2:5. Los demás caminos conducen a la muerte. Proverbios 14:12. Ningún camino que trace o siga el hombre conduce a Dios. Solo el propio Dios proporcionó y Él se hizo camino en Cristo. No hay esperanza para quien siga otro camino o senda.
alguien dice, como algunos filósofos de plazas públicas, si ustedes creen, si ustedes no le cuenten, no le digan, el único camino es Cristo. ¿Ok? Para confiar en Cristo es necesario familiarizarse con su palabra. Jesús es el único que ha visto al Padre y lo ha dado a conocer, Juan 1:18. Él nos revela al Padre. Si lo conocemos a Él, conocemos al Padre, Juan 8:19. Solo podremos conocer al Padre por medio de Jesucristo. El Padre tiene la voluntad de que todos conozcan a Jesús. Él es el camino. Pero nos apartamos de sus enseñanzas si atendemos cosas superficiales. Para confiar, debemos familiarizarnos con las enseñanzas que Él dio. No podemos creer en Cristo si no conocemos qué dijo, si no conocemos qué hizo. Y eso lo encontramos en los evangelios canónicos. Hay otros evangelios, pero esos ni los vean, se van a confundir más. Para confiar en Cristo es necesario tener un entendimiento espiritual. Jesús fue el mejor maestro. Enseñó qué es el reino de Dios y cómo ser parte de él. Los discípulos y nosotros no sabemos ni guardamos sus enseñanzas como Tomás. Versículo 5. Jesús estaba buscando alentar esos corazones entristecidos, dándoles verdades espirituales. Pero si estamos tristes, no las entendemos. Por eso necesitamos recordar las palabras del Señor constantemente. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra paz. Todo lo que estamos pasando en estos momentos de dificultades, con Él debe de ser pasajero, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero la única esperanza que tenemos de una vida eterna. Para confiar en Cristo es necesario andar en Él. La declaración que hace Jesús en Juan 14:6 hace que caigan las falsas enseñanzas de cómo llegar al cielo. Deja en claro que Él es el único que puede salvarnos. Él es el camino, Él es la verdad, y fuera de Él no hay otra verdad. Él es la fuente de la verdad, de la verdadera vida que el hombre necesita. Pues es en Cristo y por Él que recibimos la vida eterna para estar con el Padre. Esa es nuestra esperanza escatológica. Últimas preguntas. Ya vamos a terminar. ¿Cuándo podría ser difícil confiar en Jesús? Cuando ni conocemos sus palabras, ni tenemos fe en Él. Es imposible. Vas a ser un personaje histórico de dudosas cualidades. Cuando sabemos lo que es Jesucristo y lo tenemos en nuestro corazón, entonces sí tenemos la esperanza realmente de ser salvos. ¿Qué tiempo empleas orando y leyendo la Biblia? ¿Un día a la semana? Nadie dice nada, no, mejor ya le seguimos. Bueno, vamos a verlo por el tiempo solamente una vez este salmo. Todos. Salmos 25:5. Encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Salmos 25:5. ¿A quién se refiere este salmo? A Cristo. Es un salmo profético. Muy bien, vamos a concluir con una breve oración. Amantísimo Padre, hoy nos ha revelado que solamente en Jesucristo encontramos el camino para llegar a ti. Encontramos también que Él es la verdad encarnada, porque comparte contigo tu divinidad. Y que es también la verdadera vida, porque a través de Él podemos encontrar la resurrección y limpiarnos de la muerte, limpiando nuestros pecados y conectándonos de nuevo contigo para estar en esa morada que Él está preparando en estos momentos. Señor, haz que tengamos realmente confianza y fidelidad a Cristo
porque solamente así seremos salvos y llegaremos a estar contigo en el reino de Dios. Señor, haz que ilumine el Espíritu nuestras vidas, nuestro entendimiento, todo nuestro ser, para estar contigo por toda la eternidad en la parucía. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.